¿Qué sería de Internet si no hubieran existido los navegadores? En el report de este nuevo año, de enero, vamos a hablar un poquito de la historia de este software que en la década de los 90 revolucionó Internet. Y es que Internet no sería lo que es hoy sin ese software que utilizamos todos los días. Hay que remontarse a la primera red que se sepa, se llamaba ARPANET, que en 1969, además de llegar a la Luna, se consiguió un nuevo éxito. Era la primera comunicación entre dos ordenadores de la Universidad de California, de Caltech, y de la de Stanford. En aquellos tiempos la información se trasladaba de manera directa, es decir, de punto a punto, de un ordenador a otro. No era nada de servidores como se conocen hoy en día, que accedo y el servidor puede darnos servicio a miles y millones de personas al mismo tiempo. Para hablar de los navegadores habría que hablar de la prehistoria de los navegadores. Yo considero, no todo el mundo lo considera así, pero para mí la prehistoria de los navegadores eran las antiguas BBS, las Bulletin Board System. Las BBS eran, por así decirlo, como algo parecido a las listas de correo actuales, pero de la prehistoria. Había listas gratuitas y de pago por suscripción. Es decir, que esto de las suscripciones no es nuevo de ahora, que esto viene de hace tiempo. Tenían una gran pega. Para conectarte, es decir, tú estabas suscrito a la BBS, ellos te proporcionaban un enlace y, bueno, un enlace, en aquellos tiempos no era enlace, era una dirección IP donde te podías conectar con Telnet o con FTP. La pega que tenía es que en aquellos tiempos, claro, tú tenías un ordenador que estaba conectado a una línea de teléfono. Si yo desde mi casa me conectaba a ese ordenador para descargarme el boletín, a los demás no dejaba de conectarse. Es decir, era lo mismo que cuando te llamaba a tu colega en los años 80, 90, llamaba desde el teléfono fijo de casa. Si llamaba a la abuela, pues estaba comunicando, ¿no? Pues esto era lo mismo. Era un ordenador que tenía el boletín, tú te conectabas, tenías que esperar, incluso algunas veces en algunos, recuerdo que te daban horas específicas, te decía, tú puedes conectarte de tal hora a tal hora para no saturar la línea. Y a lo mejor la publicación, el boletín se publicaba hoy y estaba intentando conectarte, hasta 10 días después no podías hacer una conexión. Entonces tenían esa gran pega, que eran punto a punto, porque la tecnología que daba hasta ese momento, pues no daba para más. Pero llegaron los años 90 y en el 90 un científico informático británico, Tim Berners-Lee, creó por así decirlo, el primer navegador para ordenadores Next, de la empresa que creó Steve Jobs cuando lo echaron de Apple. Este informático, este científico, vio que necesitaban en el CERN, que fue donde lo creó, necesitaban que los científicos pudieran leer los artículos que publicaban uno y otro, los textos, necesitaban leerlos y poder tener acceso a ellos en cualquier momento y de una manera sencilla. Creó lo que conocemos como las 3W o la World Wide Web. Aparte de crear lo que es las 3W, World Wide Web, creó también el primer servidor web. De esta manera, al crear el primer servidor web allí en el CERN, lo que crearon fueron los famosos hiperenlaces para que cualquier persona en un texto que tuviera ese hiperenlace pudiera darle clic y acceder perfectamente a la documentación que necesitaba. Bueno, digo darle clic,
Antiguamente también era en texto, los ordenadores eran lo que eran. Era muy parecido, bastante parecido a lo que hoy es la Wikipedia, pero sin ese entorno gráfico. Y eso que la Wikipedia tiene un entorno gráfico básico, básico. Pues era más básico todavía porque todavía se utilizaban monitores de CRT, no todo era gráfico. Windows incluso casi ni existía el Microsoft Windows. Y Next fue realmente el primer ordenador eh, que tenía la capacidad para servir como lector de esa noticia y como servidor web. Un año más tarde se juntó con Nicolas Pillow, que era otro programador, y crearon, por así decirlo, el primer navegador web, que se llamó Line Mode Browser. Era muy básico. Era además para terminales de ordenador. Recordar que antiguamente las redes estaban compuestas de un pequeño servidor. Bueno, antiguamente, en los años finales del 80-90, era un pequeño servidor y los terminales se conectaban a él. Casi todos los sistemas operativos que utilizaban este sistema de servidor y terminales eran en Unix o más adelante ya en Linux. Pero todo era Unix. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando aprendí Unix allí en formación profesional, que teníamos un servidor Secoinsa, que era de grande como una lavadora, gigante, y teníamos, no recuerdo si 20, 25 terminales donde los alumnos nos sentábamos y aprendíamos Unix. Y el sistema operativo no estaba instalado en nuestro terminal, estaba realmente en el servidor Secoinsa. Entonces, ahí crearon una especie de primer navegador con un entorno de texto que fue, por así decirlo, la primer navegador real que ayudó, la verdad que ayudó bastante sobre todo a la gente del CER para poder compartir su documentación. En el año 93 llegó Mosaic. Este sí era un navegador casi como lo conocemos hoy en día. Las universidades, los gobiernos, las grandes empresas se apuntaron al carro al ver que el hiperenlace era el futuro de la comunicación por redes. Mosaic en su momento tenéis que tener en cuenta el momento, tuvo un éxito brutal. Fue la base de lo que más tarde nacería el Mozilla, la Fundación Mozilla y Firefox. Mosaic funcionaba en ordenadores Windows. Ya teníamos al Windows por ahí rondando, la versión 1.0 y la 3 y la 3.1 y cositas así. Te daba acceso a chat, te daba acceso a páginas web, incluso las primeras imágenes. Comienza la revolución real de los navegadores. En el 95 teníamos ya Netscape, del mismo fundador de Mosaic, e Internet Explorer. ¿Vale? Internet Explorer nació a raíz de comprar una licencia de Mosaic y desarrollaron lo que es Internet Explorer. Es decir, Internet Explorer realmente era un Mosaic modificado por la gente de Bill Gates. Fue una guerra que, como sabemos, ganó Microsoft, ya que Internet Explorer lo incluían en cada licencia que vendían de Windows, haciéndose realmente con el mercado. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos Apple tenía una cuota de mercado ínfima, Windows era el rey, Linux se estaba desarrollando, Unix era entorno de texto, no era entorno gráfico, y por así decirlo, realmente Windows, vamos, por así decirlo, Windows dominaba el mundo, y a raíz de Windows dominar todos los ordenadores que se vendían, su navegador Internet Explorer fue el rey de los navegadores. De hecho, hay una anécdota de esta gente que desarrolló Internet Explorer. Le plantaron una enorme E, la E del navegador, el logotipo, en los jardines de las oficinas de Netscape. Que ellos evidentemente la tiraron y lo cambiaron por un dinosaurio que era su logo en ese momento. Netscape llegó a la conclusión de que deberían liberar su código fuente. Y fue cuando en 1999 nació realmente la Fundación Mozilla y se creó Firefox.
que si bien no conseguiría quitarle gran cuota de mercado a Internet Explorer, apenas un 1%, pero bueno, fue el nacimiento de un navegador más evolucionado que lo que podía ser Internet Explorer. A principios de este siglo surgieron más navegadores, como Safari para Macintosh, incluso para Windows. Yo recuerdo haberlo tenido instalado en Windows. Opera, que sería el primer navegador de pago. Es decir, que esto de las suscripciones y el software de pago lleva ya tiempo. Ahora lo puedes instalar con una licencia freeware, pero con anuncios, sus propios anuncios. Durante los primeros años del 2000, Internet Explorer seguía siendo el rey, era quien mandaba. Pero llegaría el año 2008, en la que una empresa que tenía el motor de búsqueda más grande y mejor del mundo, Google, lanzó Google Chrome, que está basado en Chromium. Comienza el principio del fin de Internet Explorer. Chromium es un navegador de código abierto creado por Google y que sirve de base para muchos otros navegadores actuales. Es como Linux. Linux está la fundación Linux y a partir de ahí pues hay muchísimas distribuciones. Pues esto es lo mismo. Chromium es la base y a raíz de Chromium pues se ha creado Chrome, que fue el primero que surgió de la base de Chromium. Aquí empezó, claro, aquí con Chrome, con el buscador integrado de Google, empezó a comerse el pastel de los navegadores, es decir, empezó la caída de Internet Explorer. Google, con un montón de tecnologías implantadas, nos facilitaba mucho la navegación. Es decir, que Larry Page y compañía no eran tontos. Ellos dijeron, viendo que mi navegador, perdón, que mi buscador es el que más se utiliza en el mundo, ¿por qué no hacemos un navegador? Y ya dominaríamos las búsquedas, la navegación y por tanto la publicidad, que es por donde ellos ganan más dinero. Para conseguir esto introdujeron muchas tecnologías, pero una de las que más éxito tuvo fue la de poder abrir directamente los ficheros PDF. Antes te tenías que instalar el Acrobat Reader, si no, no podías ver un PDF. Pero al integrar ellos lo que es el lector de PDF, tú hacías clic en cualquier PDF y se te abría en la misma página del navegador, con lo cual era una ventaja, no tenías que tener un programa aparte y en el mismo navegador se te abría tu PDF. Más adelante llegaron las pestañas y esto pues se mejoró. Mejoraron mucho también la velocidad de carga de las web. Las herramientas que lleva Chrome para los desarrolladores, la verdad que facilitan una barbaridad el trabajo, sobre todo a la hora de corregir errores al diseñar una página web, al programarla. Bueno, como que decía, favoreció mucho lo que es el buscador. Ya empezaron a colocarnos toda la publicidad posible en cualquier sitio a la hora de hacer una búsqueda. Chromium también ha favorecido el nacimiento de otras marcas. Por ejemplo, un navegador que utilizo que se llama Brave, que precisamente lo que hace es limpiar de publicidad nuestra navegación. Os lo recomiendo, porque es un Google Chrome, pero que evita que en la búsqueda se nos llene de publicidad, es decir, que vayamos realmente a lo que queremos ver. Opera más adelante también adoptaría el nuevo motor, el Chromium. Y hasta Microsoft, ¿eh? El navegador Edge, que es el nuevo navegador que ha sustituido a Internet Explorer, está basado en Chromium, es decir, que es un Google Chrome. Pero claro, Edge utiliza su propio buscador, Bing, y encima, de momento, Edge está comiéndole a Google Chrome, le está comiendo un poquito la oreja. Aparte de que utiliza su Bing, estos se han conseguido un consumo mejor de memoria RAM, modificando la base de Chromium. Ya para ir terminando, llegaron los smartphones y con esto los navegadores se adaptaron a la pequeña pantalla. Hay versiones móviles pues, de todos los navegadores, de todas las versiones de Chromium. Ahí vas a encontrar versiones para tu iPhone o tu Android.
Y esto lo que ha hecho es que las cuotas de mercado realmente hayan cambiado un poquito. Hoy Google Chrome sigue siendo el rey con un 70% casi, vamos, he mirado varias estadísticas de varias empresas, pero vamos, ronda eso, un 70% de la cuota de mercado. Le sigue Safari. Hay que tener en cuenta que Safari es el navegador por defecto de los iPhone, y teniendo en cuenta que la cantidad de iPhone que hay ahora mismo en el mercado, pues Safari le está comiendo cuota a Google Chrome, pero gracias a la versión Safari móvil. La versión Safari de escritorio, pues bueno, es insignificante, porque muchos tienen instalado Google Chrome en su Apple. Después de esto, le sigue Firefox, que le sigue muy de cerca a Safari, y creciendo rápidamente, como antes decía, Edge. Bueno, pues esta más o menos es la historia de los navegadores, desde las primeras BBS hasta los navegadores actuales, que prácticamente puede hacer de todo en ellos. De hecho, hay sistemas operativos basados en Google Chrome, y el navegador ha pasado de ser un mero software para conectarte a un servidor y ver una página web. Ya tenemos aplicaciones web que funcionan en nuestro navegador y que prácticamente las puedes utilizar sin tener que instalar nada en tu PC. Bueno, pues este ha sido mi report de enero. Una cosa que tenía ahí en mente, hablaros de los navegadores. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido algo. Y ya sabéis, estamos en nuestra página web, en islamac.es. Nos podéis escribir a escucha@islamac.es, siempre con Y. Y en nuestro Twitter, 4 en islamac. Nada, no quería contaros nada más. Bueno, sí, si tenéis feedback o lo que sea, ya sabéis, escribirnos, mandarnos por Twitter cositas, y nos vemos el mes que viene. No se me olvida, el Levi